Bueno, me voy presentando yo porque todo el mundo me conoce, o sea que así más o menos todo el mundo ha ido a una charla, creo, u otra, por si acaso, si no, no. Vale, vale, pues me presento. Vale, de todas formas tenéis en la web evagisper.com, donde os habéis inscrito a la charla. Ahí está, bueno, toda mi historia. Toda mi historia. Soy psicoterapeuta, mediadora familiar, también coach sistémica. Me he puesto en estos berenjenales porque yo misma fui adoptada a los 2 meses, soy madre de 3 hijos, los 2 primeros biológicos y el tercero adoptado también. O sea que he hecho ya no solo el grado de adopción, sino el doctorado y el más allá, creo, ya. Eh, Además, bueno, me ha parecido que me hace mucha ilusión esta charla porque es distinta de todas las demás y especialmente porque Malén, que es la que hoy nos va a ofrecer toda esta parte de qué es lo que el cuerpo guarda, ¿no? Que es el título de la charla. Malén, junto con Lourdes Prats, fueron mis profesoras en el posgrado de psicoterapia individual y de grupo. Y había un módulo que era terapia en diafreo. Entonces, me di cuenta, ¿no?, de lo que realmente, cómo de importante era integrar el cuerpo en toda esta parte de trabajo, ¿no? Porque si no nos quedamos quizás en un plano más mental, también emocional, sobre todo si podemos crear vínculo, pero sí que es verdad, y ahora nos hablará Malén de ello, sí que es verdad que si no, no accedemos a según qué memorias que sí que el cuerpo guarda, ¿no? Malén es fisioterapeuta, terapeuta corporal y es creadora del método de diafreo línea M, que es método corporal de integración. Dice Malén que está en una búsqueda constante en la relación de los diversos planos, ¿no? Que es el físico, el energético, el emocional y el espiritual, ¿no? Malén, a mí me encantaría, bienvenida, que nos contaras un poquito cómo llegaste a dedicarte a esto. ¿Cómo llegué a dedicarme a esto? Pues, no sé, desde pequeña tenía ideas de hacer, quería ser enfermera, yo siempre había tenido como la idea de, no sé, de hacer algo en ese sentido. Cuando después, bueno, pues a los 18 años así, estudié enfermería. Estudié enfermería, pero después ya me casé, tuve 4 hijos y pasaron bastantes años hasta que me volví a integrar en el mundo de la enfermería. Pasaron muchos años. Y cuando en la enfermería, pues no estaba satisfecha porque tenía muchas veces la sensación que muchas cosas de las que hacíamos no iban bien, no iba bien. Y descubrí en aquel entonces, descubrí el libro de Thérèse Bertherat, que era El cuerpo tiene sus razones, que es un libro muy fácil de leer, que sí os aconsejo que lo leáis porque da muchos datos, ¿no? Y cuando descubrí este libro dije, ya está, esto es lo que yo quiero hacer. Pero fueron muchas andanzas hasta lograr, porque hablo de otra época donde todo era un poquito más complicado, ¿no? Y muchas andanzas hasta lograr tener una formación con Tejes Berterat. Primero estudié fisioterapia. Dije, pues para hacer esta formación hay que ser fisioterapeuta. Después me di cuenta que tampoco habría sido tan necesario, pero pensé que era así. Entonces me puse a estudiar fisioterapia y después ya me fui al curso con Tejes Berterat.
Y de Thérèse Bertherat quise saber más, ya fui con Mézières, que había sido su maestra, la que inventó el método Mézières, que es la base de nuestro trabajo, porque es un método muy, muy, muy preciso con el cuerpo, ¿no? Entonces luego fui con Mézières y después empecé a ver todo ese trabajo que era tan preciso, movía muchas cosas. Porque claro, cuando movía las cosas, y si tú estabas atenta y escuchabas, pues ahí se abrían, ¿no? Porque a lo mejor Messier sí que movía muchas cosas, pero la gente se aguantaba y se ponía a llorar a lo mejor a la salida, porque ella no le daba, no daba opción. Entonces ya, pues, tuve que, bueno, cursos mil de estudiar formación de diferente tipo, bastante en psicoanálisis, y después en humanistas y después trabajar en energía. Bueno, tengo muchos años, he tenido tiempo de hacer muchas cosas. Qué bien Y todo ha ido aprovechado. como sumando para hacer finalmente un cuerpo, porque es que somos uno. No puedes desligar, decir esto, la energía lo va a trabajar por aquí, la emoción la va a trabajar por allá. Bueno, para mi manera de ver es que no puedes separar una cosa de otra. Claro. Bueno, antes de entrar, os explico un poco la dinámica, porque ahora yo ya me iría por todo esto que está comentando Malén, que ya da mucho jugo, ¿no? Simplemente deciros que, bueno, os presento también a Joan y a Cristina, ¿sí? Hola, Son ¿qué tal? miembros del equipo. Joan está, cualquier cosa que tengáis técnica respecto a la web, ¿no? O es el que también hace llegar los correos, ¿no? Y cualquier problema que tengáis técnico, es él quien está detrás. Y Cristina, que es mi socia, ¿no? Y que también vamos decidiendo conjuntamente, en función también de lo que vosotros vais enviando y de vuestras preferencias y de las encuestas, que por favor os pedimos que las contestéis. Vamos decidiendo también qué charlas, qué talleres son quizás más interesantes, para que tengáis esta visión también más completa de lo que, y poder ayudaros y acompañaros de la mejor forma posible a vosotros mismos y a vuestros hijos, ¿no? Deciros que la charla, más o menos, vamos a hacer hoy una charla así como muy, esperamos que sea muy amena, porque va a ser una conversación, preguntas que yo le voy a ir haciendo a Malén según vaya diciendo, y más o menos esto durará más o menos una hora. Como se graba esta charla, lo que os pedimos es que a partir de entonces, bueno, podéis desde el minuto cero, podéis ir poniendo en el chat ya preguntas, pero no las miraré, no las abriré hasta que ya haya pasado, que hayamos acabado con Malén nuestra charla, ¿vale? Y lo hacemos así para guardar también vuestra confidencialidad, aunque aquí os veáis todos y todas, ¿no? En la grabación no salís, ¿vale? Y lo hacemos adrede, de esta forma. Siempre nos quedamos cortas de tiempo, siempre nos pasa, y bueno, está bien porque para que os quedéis con ganas de más también, ¿no? Y para que podamos acabar a una hora razonable para irnos todos a descansar, ¿no? Y a cenar. Deciros que estas charlas las podéis ver y escuchar, en la grabación en la web. Aunque lo hagamos ahora en directo, las podéis escuchar en diferido tantas veces, si os habéis inscrito, tantas veces como queráis. O sea que podéis acceder a ella cuanto queráis. Y bueno, yo creo que no me dejo nada más. Bueno, hay una sorpresa que os tengo reservada para el final, un recurso para los que o las que queráis, y que os intereséis por ello. Luego os lo cuento, ¿vale? Bueno, Malén, me estabas diciendo muchas cosas interesantes y yo creo que,
Claro, yo creo que son lenguajes, ¿no? Porque te estaba oyendo tu recorrido, ¿no? Y el mío, que ha sido tan distinto, ¿no? Pero también vengo de un sitio totalmente distinto a lo que sería la psicoterapia, ¿no? Pero bueno, la vida nos trae por estos caminos tan interesantes y a lo mejor llegamos desde un plano más mental, ¿no? Buscando respuestas y luego vemos que eso nos lleva al cuerpo, ¿no? O la vida nos lleva al cuerpo y ahí empezamos a ver qué es lo que el cuerpo no, guarda, ¿no? ¿Por qué este título, Malén? ¿Por qué este título? ¿Por qué es tan importante el cuerpo? Porque el cuerpo, Dios, que no somos solamente cerebro, somos un todo, somos una unidad, ¿no? Y entonces nuestro sistema nervioso vehicula información constantemente del cuerpo al cerebro, del cerebro al cuerpo. Hay una serie de nervios sensitivos que son los que se llaman aferentes, que son los que recogen toda la información del interior del cuerpo, del entorno nuestro también, y llevan esta información al cerebro, y son otros nervios, los diferentes, que son los que, digamos, son los motores que dan la orden a los músculos, a las vísceras para que fabriquen sus hormonas, los neurotransmisores. Y todo esto es toda una circulación que va del cuerpo al cerebro, del cerebro al cuerpo, que no se puede obviar. Claro, esa circulación, cuando todo va bien, después está lo que sucede si pues las situaciones difíciles donde esta información no tendría que circular para que nosotros podamos sobrevivir emocionalmente, ¿no? Entonces ahí el cuerpo, bueno, hay todo un mecanismo, no sé qué puedo explicar o no, o sí, de un poco cómo funciona, cómo guardamos las cosas en el cuerpo, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando hay un estrés, un estímulo, todo el cuerpo se pone en marcha, es un torrente de neurotransmisores que se ponen en marcha activan, activan el corazón, la respiración, las vísceras para actuar o responder a este estímulo. Pues, el estrés puede ser positivo también, ¿no? Pero sí, y claro, y si respondemos a ese estímulo, entonces utilizamos todos esos neurotransmisores, esas hormonas que se habían puesto en marcha para responder, y entonces el equilibrio del cuerpo vuelve. El problema está cuando hay algo en el exterior que impide que respondamos al estímulo. Cuando hay un estrés al cual, por temor, por migración o porque no nos conviene, no respondemos. Entonces, se queda este estrés sin responder, esas hormonas se quedan sin usar, y se queda retenido. Esto pasa muchas veces y después el cuerpo metaboliza todas estas hormonas cuando las cosas son cotidianas. Pero pues, todos sabemos que después de una situación de tensión estamos un tiempito a recuperar, que es cuando pues eliminamos todas estas hormonas de ese estrés. Pero cuando toda esta información, el cuerpo tiene esta capacidad de retenerla, ¿no? Entonces, cuando el estrés es continuo, hay una situación de estrés continua, o una situación de estrés muy violenta, muy fuerte en un momento dado, allí ya se establece un circuito nervioso, un circuito que se cierra porque la respuesta ante este estrés es inhibición, ¿no? Por ejemplo, no sé, ante una agresión a la que no puedes responder porque piensas que te matan, sino, por ejemplo, entonces hay una situación donde la respuesta que en ese momento nos salva es la inhibición, y el cuerpo la integra, ese circuito, pues como una respuesta a este tipo de cosas, se queda inscrito. Esto, digamos, cuando las situaciones que se repiten, no sé, situaciones. Entonces, una compañera nuestra que ha escrito un libro también muy interesante que se llama La memoria corporal, ella le llama el estrés crónico interno, que son
circuitos de estrés que están sin resolver, están allí y se quedan latentes. Y para quedarse latentes, para que el cuerpo las conserve este circuito latente, se utilizan pues, con tensiones musculares muy profundas y tensiones viscerales también, ¿no? Después, y ahí está latente. Y luego, si en la vida se nos presenta una situación que no hace falta que sea igual, tenga parecido, más bien nos provoque una emoción que se parezca a aquella que tuvimos que inhibir, automáticamente, como lo que está memorizado para salir de la situación es la inhibición, automáticamente se pone en marcha el circuito de inhibición y nos quedamos delante de una situación X paralizados. Por ejemplo, pongo un ejemplo porque es más fácil de entender. A todos nos ha pasado que tenemos una situación X muy clara y decimos, pues voy a decir esto y lo voy a hacer porque le voy a hacer y le voy a decir y no sé qué. Se presenta la situación y nos quedamos mudos, paralizados delante de la situación. Y dice, yo lo tenía tan claro, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se despertó todo el circuito antes de que nosotros, desde la conciencia, que pudiéramos actuar, ¿no? Y muchas veces ese circuito se puede despertar con taquicardia, sudores, aunque la situación tampoco no sea para tanto. No sé, yo creo que más o menos, quien más, quien menos, ha pasado algún tipo de situación así. Entonces, estos circuitos que quedan memorizados y están ahí latentes en el cuerpo. Entonces, claro, cuando trabajamos en la terapia corporal, el cuerpo, si llegamos hasta estos circuitos, se despierta el circuito, se despierta la memoria también. Y entonces, claro, es el momento de resolver el circuito. Claro. Claro, porque Malén, la mayoría de personas que están en esta charla escuchando, ¿no? Tienen hijos adoptados o incluso son personas que fueron adoptadas y por tanto que en la primera infancia, ¿no? La más temprana infancia, incluso, bueno, en la gestación, hubo momentos muy difíciles que superaban la ventana de tolerancia de cualquier persona, o sea, hubo momentos traumáticos, ¿no? Claro, entiendo que tú estás diciendo, ¿no, Malín? Que para poder soportar justamente y sobrevivir a estos momentos que son de supervivencia pura, porque éramos muy pequeños, ¿no? Y no hubiéramos podido quizás sobrevivir, ¿no? El cuerpo se inhibe, ¿no? O sea, deja de sentir, ¿no? El cerebro ayuda al cuerpo a que haya unos determinados neurotransmisores, ¿no? que se ponen en marcha, ¿no? Para que nos sintamos. Y entonces ahí queda, es lo que llamamos la memoria del cuerpo, queda guardada sin que esto se pueda procesar. ¿Es así? Sí, es decir, que ese flujo nervioso que os decía al principio del sistema nervioso que va mandando información al cerebro para que el cerebro mande lo que hay que hacer, digamos, por decirlo así, el sistema nervioso es muy complejo, pero bueno, es claro, este flujo nervioso, nuestro organismo tiene la capacidad de inhibirlo si es intolerable. Y entonces, ¿pero cómo se inhibe? Se inhibe mediante tensión. Digamos, me tenso para que esta información no llegue a mi cerebro porque no la soporto, porque no podría sobrevivir. Pero después, claro, sí, después sueltas esta tensión, aparece otra vez la circulación de la información. Y entonces ahí se queda. Pero luego, como hemos de vivir, supongo, esto se va como quedando en zonas del cuerpo, que son zonas que cuando trabajamos corporalmente, son zonas donde la persona tiene muy poca conciencia, que le cuesta mucho llegar con la conciencia normalmente, y se queda como aparcado estos traumas en estas zonas del cuerpo. Y que, claro, que entonces es poder ir a abrirlas en una situación que sea segura
por ejemplo, para poder ir a explorar qué hay allí y poderlo intentar resolver. Claro, porque como éramos tan, bueno, somos sensoriales, ¿no? Pero de pequeñitos o de pequeñitas somos todos sensoriales, ¿no? Entonces, claro, es normal que simplemente no podemos procesar, sino que se queda como un estímulo, ¿no? Que se ha guardado, ¿no? Y que queda ahí bien protegidito, ¿no? Hasta que viene, como decías tú, algún estímulo que se parece, que nos WhatsApp de España, ¿qué provoca haces? un link directo con ese recuerdo primario que Bueno, puede me ser llamas. completamente distinto, ¿no? Pero que realmente ahí nos hace, es como un disparador, ¿no? Que como éramos tan pequeños y tan pequeñas, y hemos hablado mucho de esto en otras charlas, ¿no? No nos acordamos, queda ahí guardado en el sistema límbico, ¿no? En el cerebro más antiguo, y entonces ahí no accedemos porque la misma protección que queremos es la que nos hace guardar todas estas memorias con llave, ¿no? Claro, claro, pero que digamos, esas memorias están en el cuerpo, pueden aparecer, pueden aparecer. Y yo pienso que, claro, ese poder importante, poder, en un principio, es de recuperar un poco todo ese sistema que se tuvo que bloquear para no dejar pasar la información, y después, esos son procesos paulatinos, ¿no? Hasta que uno cuando se enfrenta a esas cosas más difíciles es cuando ya puede, ¿no? Exacto, Normalmente. ¿no? Es que ahora pensaba, igual estamos hablando de acceder a estas memorias y no es en plan cirugía, un bisturí, sino que me consta, porque he trabajado yo también como paciente con vosotras, ¿no? Y es como ir con el cuerpo, vosotros vais escuchando muchísimo, muchísimo a ese cuerpo y lo que realmente puede soltar y lo que no, ¿no? Y vais ayudando con una delicadeza exquisita, ¿no? A que se vaya pudiendo llegar a esas zonas que se han protegido y que además hemos ido compensando con otra parte de nuestro cuerpo. Es aprender, es aprender el camino para llegar, para tener el camino aprendido, para si hay que apartarse otra vez. Yo pongo un poco el ejemplo a veces de si tienes que ir en medio de la selva a un sitio, y si te tiran ahí en paracaídas, ya no sabes volver. O sea, hay que hacer, aunque el camino sea mucho más difícil y más lento, es hacer el camino hasta el sitio para que cuando necesites puedas volver, ¿no? Tener el camino de vuelta. Sí. Y no es importante ir Con mucha delicadeza y el cuerpo, pues sí, cuando vas trabajando el cuerpo, no sabemos en un principio, es cuando te van encontrando las tensiones que hay aquí, porque no puedo hacer este movimiento, porque no puedo mover aquí, o porque no puedo ir con la conciencia aquí, y bueno, poco a poco a ver qué pasa. sí. Claro, también hablábamos, Malén, cuando estábamos preparando esta charla sobre, claro, la respiración, ¿no? Porque al final, vosotras donde accedéis mucho es a través de la respiración y el diafragma. ¿Por qué es tan importante la respiración y el diafragma? La respiración es la llave. La respiración es la llave. La respiración es la llave que mueve todos los sistemas del cuerpo, todos. Desde todo el sistema físico, fisiológico, emocional. Es una gran llave. Es lo primero que hacemos cuando nacemos, ¿no? Y entonces aprendemos en la vida rápidamente a bloquear o dejar pasar la respiración. Lo utilizamos muchísimo para inhibir ciertas sensaciones cuando necesitamos inhibir algo que nos está pasando que no podemos tolerar. Lo primero que hacemos es bloquear la respiración. Después, claro, eso se inscribe en el cuerpo de diferentes maneras según la historia de vida de cada uno, pero
a menor o mayor grado, prácticamente todos tenemos algún bloqueo en la respiración, ¿no? Es que todos, por ejemplo, conocemos ¿cómo utilizamos la respiración? Pues para bajar el nivel de intensidad de los sentimientos, el nivel de intensidad del dolor, si tenemos dolor. Consciente, ¿no, Malén? Todo esto, bueno, la mayoría de las veces es inconsciente. Claro, claro, pero yo seguro que todos los que están escuchando me van a entender si les digo, si tienes que pasar de noche por un callejón oscuro, peligroso, que te dicen, te quedas ahí sin respirar y pasar rápido sin respirar, para no sentir el miedo, porque si respiras, sientes el miedo. Digamos, la respiración, o si nos hacemos daño a una cosa más física, que pillas un dedo con una puerta, lo primero que hacemos es aguantar la respiración para no sentir el dolor. Es el primer sistema que tenemos para bloquear, por eso también es tan importante trabajar con la respiración. Y luego la respiración, claro, sí, bloquear la respiración ha sido nuestro sistema de supervivencia emocional para no tenernos que enfrentar a cierto dolor o no tener que actuar de una determinada manera. Y esto, nuestro cuerpo lo que hace es asegurarlo. Entonces piensa en los músculos de la espalda para que el diafragma, ya es como que se asegura que no lo vamos a soltar nunca del todo, ¿no? Entonces, claro, son todas esas tensiones también que hay que trabajar para liberar la respiración. Sí. Sí, ahora recuerdo, Malén, una paciente que tenía toda una defensa hecha también mental, pero con mucha rigidez y muy corporal, ¿no? O sea, tenía la espalda que estaba completamente rígida y con unos dolores de espalda enormes, enormes, ¿no? Que solo a través de, bueno, fuimos hablando para que una terapia más desde el vínculo también, pero también desde la respiración, pero fue combinada con la terapia del diafragma lo que realmente pudo empezar a relajar toda esta parte de la espalda, que ya le habían dicho que tenía que ir a operarse, ¿no? O sea, que tenía que pasar por cirugía. Porque tú ves, yo estaba pensando que tú ves muchos pacientes, Malén. Yo estaba pensando en esta porque esta persona que venía para su hija, claro, normalmente todas las personas que están aquí, muchas vienen para sus hijos, ¿no? Pero luego realmente, cuando puedes realmente acceder y acompañar, es también desbloqueando tú misma ciertos patrones, ¿no? Ciertos bloqueos, no solo mentales, emocionales, sino corporales también, de inhibición. Sí, sí, claro. Es decir, el diafragma, por ejemplo, tiene toda una serie de inserciones cogidas en la columna lumbar. Entonces, cuando el diafragma está tenso y tira sobre la columna lumbar y los músculos de la espalda, pues también se acortan y se tensan. Es decir, digamos, el método este que os hablaba de esa mujer Messier con la que hice la formación, lo que a mí me fascina es que tiene en cuenta justamente todo el encadenamiento de todo, ¿no? El cuerpo es uno y cuando un problema que se produce en un punto del cuerpo repercute de alguna manera en todo. Sí. Y claro, tú has visto muchos pacientes, ¿no? Decías que han sufrido abandono, abusos o maltrato, ¿no? ¿Qué ves o cómo lo ves en su cuerpo? Porque a veces no son conscientes de esta memoria, que es lo que hablamos. ¿Qué observas? Hombre, supongo que después depende mucho a lo largo de su vida qué más cosas han pasado, porque hay lo que pasa en la pequeña infancia y después se suma o se resta durante el resto de la vida. Porque depende, no sé, por ejemplo, claro, digamos, yo no he trabajado con personas adoptadas, ¿no? Pero, por ejemplo, personas con grandes traumas, sí, ¿no? Y, por ejemplo, una persona que tiene un trauma sexual, lo que
se defiende, se ha defendido un momento dado para no sentir lo que le estaba pasando, ha tensado toda la pelvis, por ejemplo. Y son personas que tienen toda la pelvis, todo el abdomen muy tenso, que muchas veces a la larga, pues incluso los problemas físicos que luego tiene, los tiene allí, no los tiene en otro sitio. O personas que han aprendido mucho a aguantarse de no llorar, piensan los músculos que tenemos aquí, que son los escalenos, que cuando son los que tensamos para no dejar salir el llanto, y de aguantar y aguantar, y hay un momento dado que quieren dejar salir el llanto y no pueden ya, ¿no? Y entonces, bueno, y también los problemas, después los problemas físicos los tienen más a ese nivel, por ejemplo, de mareo, es decir, que según la historia, tensan una zona del cuerpo. Cuando es cosa de muy pequeño, normalmente la tensión está más en lo que se llama en lenguaje haitiano los primeros niveles, en los ojos, el cuello. Estos primeros niveles suelen ser más tempranos, porque es cuando el sistema nervioso madura poco a poco. Un bebé puede mover los ojos, la boca, pero instintivamente, pero no tan voluntariamente, ¿no? Y después, por ejemplo, los brazos, mueve los brazos, pero no puede moverlos conscientemente y coger esto va poquito a poco madurando el sistema nervioso. Y si la situación más traumática, según qué momento de esta maduración del sistema nervioso se produce, va a influir en qué zona del cuerpo va a tensar más. Claro, estaba ahora pensando, Malén, que justo cuando hacemos la terapia centrada en la compasión, ¿no? y en escuchar y alentar la respiración, ¿no? Para poder escuchar dónde está lo que estás sintiendo en el cuerpo. Veo a muchas personas, muchos pacientes que les cuesta muchísimo cuando les haces esta pregunta de dónde estás sintiendo eso en el cuerpo, es que no pueden ir, ¿no? Hay todo un camino a hacer antes de autoconciencia, ¿no? Respecto a lo que están pudiendo sentir, pensar, antes que ir al cuerpo, porque es que no, justamente por esa inhibición, ¿no? Que necesitaban hacer, seguramente han dejado de escuchar a su cuerpo. Bueno, y porque realmente no estamos nada, no nos han enseñado a escuchar el cuerpo tampoco, ¿no? A utilizarlo sí, pero a escucharlo nada, Al ¿no? contrario, me han enseñado a no escucharlo. Exacto. Sí, sí, claro, pero también tampoco, claro, tú dices, no puedes, no es tan fácil. Si tú te ha asegurado el cuerpo, si yo voy a respirar, porque si respiro, voy a sentir un inmenso dolor, por ejemplo, ¿no? O miedo. Entonces, claro, hay una especie hay una resistencia a un nivel inconsciente, tú vas y le dices, suelta la respiración. El cuerpo le dice, pues va a ser que no. Y entonces, claro, atravesar todo esto, porque quizás, pero claro, la comprensión intelectual racional no suele servir tanto, pero es comprender que cuando esta persona tensó su diafragma, le fue importante, y a lo mejor eso le salvó, pero que lo que pasó entonces, en ese momento ya no tiene la misma carga que tuvo entonces, pero en su inconsciente la tiene, por eso cuesta tanto. Entonces, si puede comprender, bueno, ahora puedo enfrentarlo porque ahora soy adulto, estoy en un espacio protegido y tal, entonces pero se trata de comprender que un sistema de supervivencia que está instalado en el cuerpo, pues claro, nos encontramos, la gente no puede decir, ya, y alegremente soltar. Algunos sí, pero normalmente no. Sí, ahora recuerdo también una paciente que tenía mucha taquicardia, ¿no? Tenía mucha ansiedad trasladada o que se evidenciaba en taquicardia, ¿no?
Y claro, era como, sé la historia de memoria, la puedo narrar, pero esta memoria que me ha quedado, este síntoma, que se me dispara cada vez que se me pone en tela de juicio, en entredicho, en algún momento concreto, ¿no? El diafragma, el diafragma es una cúpula muy grande. Normalmente la gente no tiene el concepto de lo grande que es, porque el diafragma coge todo el entorno del cuerpo, es muy grande y divide totalmente el cuerpo en dos. Y a través del diafragma solamente pasa la aorta, la vena cava y el esófago. Encima, pegado al diafragma, está el corazón, que tiene toda una serie de ligamentos que unen el periósteo, el pericardio al diafragma. Entonces, cuando el diafragma está tenso, crónicamente tenso, esa persona que cuenta seguramente lo tiene crónicamente tenso, entonces está crónicamente tenso, el diafragma baja. Porque cuando inspiramos el diafragma baja, me ha salido no sé qué, perdón, en la pantalla. Nosotros te estamos viendo, No, ¿eh? dos ¿Vale? de más que me persiguen. Bueno, Vale. entonces, entonces, en este momento, el diafragma en inspiración baja y normalmente bloqueo del diafragma en el 90% de los casos es en inspiración. Existe en expiración, pero es mucho más raro. Entonces, estar ya el diafragma en inspiración está bajado, se queda crispado, crónicamente bajado y vives con esto. Entonces, cualquier momento que haya un estrés más, una tensión más, el diafragma encima de esa crispación se crispa un poco más, tira un poco más sobre esas inserciones que tiene el corazón y el diafragma, y entre el diafragma y el corazón hay un ganglio de neurovegetativo, y todo esto se pone, dispara la, el corazón, porque el corazón ya en una inspiración crónica siempre está un poco tensado, estirado para abajo, hacia abajo. No está en su posición normal. La posición normal tiene que estar cuando expiramos, inspiramos y tiene que poder volver a una postura arriba. Cuando hay tensión crónica del diafragma, el corazón está siempre con su punta estirada hacia abajo. Y añades un poco más de tensión y se dispara la taquicardia. La persona, pues, primero tiene que poder trabajar su diafragma, su respiración. Claro, iba a decir, ¿no? Haciendo ejercicios sobre cómo desbloquear bueno, cómo respirar y cómo desbloquear este diafragma, ¿no? Es cuando puedes acceder luego, porque también es un ejercicio que como cualquier ejercicio se va poniendo, ¿no? En su lugar y haces ya una vía, ¿no? ¿Cómo se llama? Una carretera, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que ya vuelves a tener otro tipo de memoria corporal, ¿no? Estás reeditando esa memoria primera, ¿no? Sí, sí, en cierta forma sí. Sí. Es decir, que vas... nosotros hablamos mucho de habitar el cuerpo. Nosotros trabajamos mucho, digamos, de trabajar la musculatura, la respiración, y después siempre hay la parte donde vamos con la conciencia, le puedes decir conciencia, energía, lo que le queramos decir, ir a habitar y a estar en esa zona del cuerpo y darle un espacio para ver, igual que vienen sentimientos, memorias o nada, pero es rehabilitar esa zona que se ha trabajado, que se ha abierto, ¿no? Y así pues igual vienen luego, pues pueden aparecer la memoria, no siempre, pero también cuando la persona está dispuesta, está a la escucha, lo puede permitir en ese momento, pueden aparecer pues las historias que estaban ahí encerradas. ¿Sí? Y el Ah, diafragma, claro.
Es que está ligado con toda la espalda, está ligado con el psoas, está ligado con casi toda la musculatura, indirectamente con toda. Claro, está pensando que sí, igual no puedes acceder a la memoria, pero sí es una forma, cuando dices habitar el cuerpo, es que yo veo que la gente no entiende esto de qué es habitar el cuerpo. O sea, esto la gente no lo entiende, ¿no? Lo que estáis haciendo es poder ir a poner conciencia en distintas partes del cuerpo, ¿no? Para que de esta forma las emociones que se quedan ahí, ¿no? Puedan ir transformándose. Y si, me sale en catalán, y si más no, ¿no? En todo caso, lo que sí se hace es poder ir relajando esta parte corporal, ¿no? Que eso ya hace un efecto enorme en todos los que son, en estas memorias, ¿no? O en la forma de poder reaccionar ante distintos disparadores. Si tienes este camino hecho de autoconciencia o de habitar el cuerpo, luego puedes reaccionar de otra forma cuando vienen estos estímulos que son disparadores. ¿Es así? Es recuperar también el mensaje del cuerpo. Digamos, cuando ha habido situaciones muy traumáticas, de esta forma, los mensajes que han ido mandando los sentidos han sido dolorosos o han sido tal, y el bloqueo puede ser bastante generalizado de no, digamos, no escuchar el cuerpo, no estar, no escuchar las sensaciones del cuerpo, bloquearlas. Y a lo mejor muchas de estas sensaciones no serían traumáticas, pero ha habido un no generalizado, ¿no? Y al empezar a no escuchar, entonces el trabajo con la mitad del cuerpo es ir a cada zona del cuerpo, aceptar, escuchar el cuerpo, no tener que acallar los mensajes que nos va mandando el cuerpo, y a veces simplemente recuperar, ir recuperando esto. Y sentir que vivimos en nuestro cuerpo y que podemos estar en contacto y escuchar sus mensajes. Claro. Bueno, hablaba, ¿qué ventaja tiene este tipo de trabajo respecto a otras terapias más cognitivas? Es evidente, ¿no? Es lo que estábamos hablando, ¿no, Malén? Sí, sí, sí. Es decir, que sí, para cuando yo creo que muchos se pueden elaborar a un nivel racional muchas cosas, pero si el circuito está guardado en el cuerpo, hay que liberar, para que realmente hay una mejoría, una solución, hay que liberar también. Yo creo, bueno, yo lo creo así. No quiere decir que a veces, también muchas veces pienso que a veces hay terapias que funcionan muy bien, pero el cuerpo cambia, se ve. Es verdad. Claro, es que con la actitud corporal de la persona se ven muchísimas cosas. Se ve una persona que va, si miras por la calle, ¿eh? Está el que va más de vencido, el que va más de tal, y digamos, la actitud, en cierta forma, mantiene nuestro sistema de alarma activo. Y cuando ese sistema de alarma se quita, el cuerpo cambia. Yo quiero decir que una terapia, no, sí que pasa. Y yo creo que una terapia verbal puede hacer que el cuerpo también cambie, y una terapia corporal puede hacer que también la parte emocional cambie. Sí. Lo ideal sería con las dos cosas. Claro, cuando el vínculo, ¿no? Ha sido lo más dañado, ¿no? El vínculo primario, ¿no? Justamente una terapia que sea muy basada en un vínculo muy cuidado, ¿no? Y que se hace un trabajo además de todo lo que hay. Claro, eso quizás permite luego acceder más fácilmente a otro tipo de terapia, ¿no? O sea, yo no hubiera llegado, creo, a un tipo de terapia más de diafreo si no hubiera hecho todo el trabajo, porque no hubiera entendido, no me hubiera llamado la atención simplemente, ¿no? No me hubiera llamado la atención ir a través del cuerpo. Tenía tanta necesidad o
o veo también en mis pacientes tanta necesidad de que estén conmigo hablando y solucionando lo que a mí me está pasando, ¿no? O sea, es una forma de entenderlo o de expresar esta ansiedad tan grande, ¿no? Que no hubiera quizás entendido ir por otro lado. A veces el proceso va al revés. Sí. Viene alguien a diafreo porque tiene una ciática, ¿eh? Y se empieza a dar cuenta que la ciática se le produce cada vez en tales circunstancias. Que bueno, lo vamos un poquito indagando, va viendo que entonces, y qué pasa y por qué va haciendo el proceso, qué pasa en mi cadera o qué pasa en mis vértebras, a ver, intentar ir a sentir qué hay allí, poder respirar allí, a ver qué me aparece. Y el lenguaje del cuerpo aparece muchísimas veces en imágenes, ¿eh? Y entonces luego digo, oh, me ha parecido esta imagen. Pues, y a veces es muy sorprendente, que sí que el camino puede ir en un sentido o puede ir en el otro. No, sí. Y hablabas también del dolor oculto, ¿no? Y de la postura compensatoria, Malén. Sí, bueno, pues, hemos ya hablado de bastantes cosas. Digamos, el dolor oculto, yo aquí que cuando lo hablamos, es decir, lo ponía como ejemplo, Messier, esta mujer de la que os he dicho que tenía este método corporal, explicaba del dolor oculto, que en nuestro trabajo lo hemos visto muchísimas veces, ¿no? Como un dolor como un dolor, para no sentir el dolor, hacemos una postura que se llama antiálgica, cambias la postura para no sentir el dolor, si presionas y esta postura antiálgica poco a poco te va a producir, porque ya no es natural, te va a producir dolor en otro sitio y que vas también a compensar de otra forma y a lo mejor por una torcedura de pie mal curada, donde has ido torciendo el pie, después la rodilla, después la cadera, a lo mejor el dolor que aparece puede ser también en la nuca y que proviene, y cuando vas deshaciendo la cadena, te encuentras que proviene del dolor, vuelve a aparecer a lo mejor el dolor del pie que estuvo mal curado. Nosotros, digamos, en diafreo, este encadenamiento también lo vemos que pasa también a nivel emocional. Digamos, hay un trauma emocional, la persona se contrae, lo que decíamos, depende de qué tipo de trauma, a lo mejor contrae la pelvis o contrae el estómago o porque se dobla ante una realidad o contrae y ahí a raíz de esto van apareciendo pues más tensiones se encadena igual como el dolor físico, ¿no? Y cuando deshacemos esas tensiones, pues aparece el dolor primario donde podría haber. Y muchas veces van juntos los dos, ¿no? La persona tiene un accidente y ahí también hay toda una carga emocional, a veces van juntos los dos. Y me hablabas, y me acuerdo también de una persona que aprendió a contener su rabia, ¿no? Que no se puede enfadar, porque en su sistema el enfadarse no cabe, no cabía por las consecuencias que hubiera tenido. Pues, Sí, justamente sí, 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 esa persona, no todo el mundo igual, pero ¿cómo aprendes a bloquear la rabia? En este caso de esta mujer, pues tensando el vientre y tensando las nalgas, aguantaba la rabia y aprendió y se hace automático, ya no se entera que está todo el tiempo que le viene, se entera que a lo mejor tiene problemas, pero y por ahora pues esa chica pues, se quedó sin regla de tanto apretar el vientre, ¿no? Cuando pudo poco a poco soltar, pues apareció pues la rabia. Nosotros, digamos, para mí, para resolver esos circuitos de los que hablábamos que quedan marcados sin respuesta, es importante también la expresión emocional del cuerpo, digamos, poder descargar emocionalmente, pues con la voz, con el gesto, poder, digamos, lo que no pude hacer ese día, ahora puedo gritar, ahora puedo maldecir, ahora puedo hacer. Lo que pasa, todo eso tiene que ser en un entorno muy cuidado,
con un encuadre preciso y tal, para que no sea dramatizar total. Y ahora estaba pensando también en pacientes muy evitativos, ¿no? Que hablar no pueden, ¿no? Y que, bueno, la mayoría, no solo los evitativos, sino que tienen una muy baja tolerancia a la frustración, ¿no? Y es como han tenido que lidiar con estas primeras experiencias, ¿no? Que han quedado ahí sin ninguna respuesta, sin poder procesar. O sea, estaba pensando justo en estas descargas, ¿no? Que vosotras podéis propiciar en un entorno muy protegido, muy seguro y según esta persona cómo lo puede ir procesando, ¿no? Sí, sí, y yo creo que también, digamos, una persona que es, como tú dices, yo creo que tiene que haber un proceso donde esta persona se vaya apropiando poco a poco de su cuerpo, porque normalmente esas personas que están así, que les cuesta relacionarse, y pues, claro, lo que está detrás es muchas veces es el miedo a lo que va a pasar, ¿no? Entonces, creo, la primera herramienta que tenemos para relacionarnos con el mundo es el cuerpo. Es la primera realidad material que tenemos. No puedes saltar ese eslabón. Entonces, yo creo que es aprender a sentir el cuerpo, a familiarizarse con su cuerpo, y yo te diré, poderlo amar. Esto es un proceso, no se hace en 2 días, pero es desde poderse, porque claro, lo que no se le dio, lo que no pudo tener en su día, tiene que dar a esa persona, a ella ahora, ¿no? Y poderse dar esto y respirar y sentir el cuerpo poco a poco, poder tener sensaciones agradables de cuando se abre algún bloqueo, todo eso es un proceso y si surgen las emociones para descargar, sí, pero también, ¿no? Pero Mucho es hay que pensar en eso, nos relacionamos con el mundo a través del cuerpo. No, es así. claro. Bueno, Malen, voy a abrir el chat. Me has dicho muchas cosas interesantes. Me he quedado también con lo del estrés crónico y la ansiedad crónica, porque veo a muchos pacientes también que como su sistema de alarma, ¿no? Estuvo tan, ¿cómo se llama? Alterado, ¿no? Estuvo tan tocado, ¿no? Cada vez que ha quedado este sistema de alarma de una forma crónica, ¿no? Ahí Entonces, sí, ahí sí que pienso que es muy importante la expresión emocional del cuerpo. Ahí sí, que hay ese sistema porque para poder sacar este estrés hacia afuera, ¿no? Y no tener esa memoria todo el tiempo del cuerpo y que cualquier cosa que pasa le despierta otra vez esta ansiedad, la descarga. Pienso que allí sí que es muy útil. Pero bueno, siempre acompañado de todo, no gratuitamente así, ¿no? Porque también es que no hay que pensar que si uno se pone así a gritar, tiene que estar en un buen encuadre, ¿no? Pero sí que pues, con la ansiedad es una manera que ayuda, además del darse cuenta y de todo lo demás. bueno, voy a abrir el chat. Sí que os animaría a los que estáis escuchándonos que podáis abrir la cámara, no saldréis, lo he dicho al principio, quizá no me habéis oído, pero así también se hace más fácil para nosotras el diálogo, ¿no? Para mí me gusta mucho veros cómo estáis y en función también de cómo os veo, ¿no? Como decía Malén, el cuerpo habla, ¿no? Y yo también voy percibiendo cómo estáis vosotras y vosotros de cansados o no. Sí, vale, ya lo habéis dicho. Si podría escribir el título del libro. El cuerpo tiene sus razones, ¿eh? Ya lo ha escrito Lu. Autocura y antigimnasia de Thérèse Bertherat y Carol Bernstein. Sí. Y después está en la memoria corporal de Luz Casasnovas. Este es un poco más
ya más científico, es más fácil de leer, pero es muy interesante. Y Lu también lo ha escrito, lo tenéis al principio del chat, ¿eh? Dice, hola, tengo un peque adoptado. ¿Dónde hacéis esta terapia? De hecho, hay muchos terapeutas formados, ¿no? A lo largo de España. Y Sí, Lu ha puesto también en vuestra web de Diafreo, ¿no? sí, sí, esto si es en Cataluña, pues o es mandarme un mail a mí y yo doy la lista de profesionales, o Lugue es la que os puede orientar, que conoce la gente Mm. de Cataluña. Mm. Dice, ¿cómo hacerlo en niños con profundos traumas, con diagnóstico de autismo y que no comunican ni oralmente ni gestualmente, aunque en el cuerpo queda mucho de todo esto? Sí, no sé si, no sé si aquí te sabría contestar. Es difícil trabajar con un niño. Pienso que quizás hay trabajos como la psicomotricidad o tal que también pueden ayudar por otro lado. Y si el niño se deja tocar, si el niño se deja tocar, que empieza por tocar su cuerpo, que pueda vivir su cuerpo como algo amable que alguien le puede tocar, le puede masajear y tocar, y quizás podría ser, yo sería una puerta de entrada, ¿no? Si él acepta, si el niño acepta que se le toque, que se le haga algún masaje o estiramientos, y yo sí que trabajé con una niña, pero era muy, claro, pues, que son especiales estos niños, ¿no? Esta niña era muy especial y esta niña se ponía ella misma en las posturas para que la estiráramos, ¿no? Sí. Y sí, quizás puede ser una aproximación, sí. Mm. Hay que intentar, yo creo que la vía del cuerpo es una vía importante, si se puede. Dice, el pericardio está estrechamente vinculado al ámbito emocional. ¿Qué? Ah, No te el entendí. pericardio está estrechamente vinculado al ámbito emocional. Lo dice como una afirmación, ¿eh? A mí me gustaría que lo explicaras un poco. Dice, su bloqueo puede aparecer por una situación de estrés, cualquier tipo de amenaza, peligro, miedo, ansiedad o shock. Espera, que no acabo de ver. El cuerpo reacciona escondiéndose. Sí, perdón, y retrayendo el pericardio, lo que vulgarmente se llama tener el corazón en un puño. En definitiva, se contrae para proteger el cuerpo sin limitarle el movimiento. Dice, el cuerpo reacciona así, cerrándose para proteger y sobrevivir a la situación dramática que es demasiado dura y no puede soportarla. Eso o es alguien que ha hecho ya mucho trabajo, ¿no? O que ya sabe bastante de este tema del cuerpo, ¿no? Y del pericardio. Claro, es eso. El trabajo se trata después de deshacer ese mecanismo. El cuerpo es sabio. Hemos tenido mecanismos que nos han salvado en situaciones que no se podían soportar, ¿no? No se hubiesen podido soportar. Y que nos salva de esa manera. Lo interesante es intentar deshacer este mecanismo para llegar a poder descargar aquel circuito primero que está cargado de adrenalina y tal, y que está en algún lugar, ¿no? Y poder llegar se trataría en esto, porque sí, las personas, pues, como cuenta, se reactiva el sistema a cada situación de estrés. Claro, hubo un momento donde su cuerpo aprendió esto. Justamente, ¿no? Antes de empezar, estábamos hablando, ¿no? Con mis compañeros de cómo se puede llegar a través de la respiración, ¿no? A otros estados de conciencia, ¿no? Y no hace falta recurrir a veces a sustancias o psicotrópicos, ¿no? Y bueno,
en espiritualidad y en meditación se utiliza muchísimo la respiración, porque, claro, para acallar la mente, pero entonces se utiliza y si se consigue, y hay técnicas de respiración. Nosotros, nuestro trabajo con la respiración, más que buscar estas técnicas, nosotros lo que buscamos es ver cómo está bloqueada la respiración, qué músculos son los que la impiden liberarla, y intentamos no enseñar a respirar porque con eso ya nacemos sabidos, sino ver dónde está bloqueado y dónde la podemos liberar desde el cuerpo. Y después, claro, después está pues sí, la meditación y todo eso, que es una maravilla, y que bueno, siempre intentamos nosotros trabajar lo que llamamos los 4 niveles: el nivel físico, el nivel emocional, el nivel energético y lo que llamamos el espacio interno, que es este momento meditativo al final, ¿no? Claro, claro, por eso digo, ¿no? Que muchas veces bueno, es igual, la meditación es que a la gente le da mucho miedo la palabra meditación, pero la práctica, ¿no? La práctica de estar en la respiración y ir observando poco a poco, ¿no? Lo que está pasando en nuestro cuerpo y en nuestra mente, ¿no? Es lo que también te lleva el camino, abre un poco las compuertas para luego poder acceder a otros lugares, ¿no? Pues sí. Dice, hola, muchas gracias por esta charla, me parece súper interesante. Ya veis que tengo un niño también adoptado, tiene casi 5 años y no habla. Creo que puede ser emocional y expresión del cuerpo. ¿Qué opináis? Pues quien dice que no habla, ¿no? No. Bueno, no sé, esto no sé si incumbe a lo que yo pueda explicar. Digamos, yo he trabajado mucho con niños, con niños tenemos desde hace ya muchos años, somos unas cuantas personas en Palma, aquí en Mallorca, bueno, y hay en otros sitios, que hacemos lo que llamamos estiramientos globales. Estiramientos globales, que es porque un niño no puedes tener 1 hora, ahora estiras el brazo y tal. Entonces, entre varias personas ponemos toda la cadena posterior de músculos estirada, y suele ser muy rápido, suele ser muy rápido, y entonces se desbloquean bastante. Pasan muchas cosas. Prometer, decir va a pasar de una manera o de otra, pues nunca se sabe, pero sí que cuando se va desbloqueado el cuerpo, la respiración se suele desbloquear bastante automáticamente, sin tener, claro, en los niños pequeños no puedes incidir directamente sobre la respiración, pero vemos que cuando vamos estirando la musculatura así, se les libera también la respiración. Y claro, he trabajado con niños que tenían muchos problemas. Mejorar, todos han mejorado. Algunos lo han puesto muy bien, muchos han mejorado mucho, pero no sé, digamos, yo a mí si me dijeran, pues ven ese niño, te diría, probamos. Y cuando desbloqueas el cuerpo, pasan cosas, pero nunca se sabe ni se puede prometer. Sí, a mí me viene también lo que no paro de decir últimamente, porque es que lo creo así, ¿no? Que hacer terapia nosotros es lo primero para poder autorregularnos nosotros en lo que nos produce nuestro hijo, ¿no? Y entonces ahí podemos empezar a dar otra respuesta, ¿no? Que sea un poquito más constructiva, más que pueda abrazar esta frustración o cualquier bloqueo que haya, y eso nos ayuda siempre, siempre y muchísimo, porque también ellos lo están recibiendo indirectamente, ¿no? Y quizás en un momento igual, pues lo que decía, igual no puedes ir o no quieren ir ellos a terapia, pero nosotros sí que lo podemos estar recibiendo y ellos se están beneficiando. Bueno, nosotros por supuesto, porque es el autocuidado con personas que tienen trauma, ya lo hemos hablado muchas veces, es lo
primero que hay que acceder, ¿no? Poder acceder, porque si no, no vas a poder quizás cambiar otras cosas, pero quizás sí puedes cambiar lo que te está pasando a ti, ¿no? O lo que nos está pasando a nosotras, ¿no? A nosotros. Si Y eso, cambias tú, cambia la comunicación. perdona, Cambias tú, cambia la comunicación también. claro, claro. Es que esto veo que cuesta muchísimo, ¿no? Yo veo casi todos los padres y madres vienen y por favor es que, mira, le pasa esto a mi hijo. Y sí, 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 claro que sí, pero si él necesita todo un proceso, ¿no? Ella necesita todo un proceso que va a durar lo que tenga que durar y donde sí podemos acceder es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Y a esta memoria emocional corporal, ¿no? Que quizás nos ayude muchísimo a poder acompañar y atender y entender sus procesos y tener la paciencia o la aceptación, también la ecuanimidad para poder abrazar todo lo que, o abrazar o poner límites, pero con esta integridad, ¿no? Que es tan necesaria para poderlos también poner, ¿no? Malén, ¿piensas que la conciencia está todo en el cuerpo y no solo en el cerebro? Bueno, creo que lo has contestado un poco, pero... Es que, claro, es que yo creo que somos todo uno y cada parte de nuestro cuerpo tiene su función. Nuestro cerebro, yo es que creo que somos algo más, ¿no? Y el cerebro es el utensilio que utilizamos para muchas cosas, pero la conciencia, yo pienso que sí que es algo más importante que está en todo nuestro ser. Sí. Creo, cuando decía, por ejemplo, del tema que hablaba de los niños, yo creo que los niños que han tenido problemas, es muy importante que puedan recuperar un poco el cuerpo, el placer del cuerpo. Yo creo que tocarlos, masajearlos, ayudarles a que puedan vivirse agradables como su cuerpo objeto de amor, porque estos niños lo que han tenido es que no han sido vividos como objetos de amor. Entonces, que alguien pueda que puedan vivir su cuerpo como objeto de amor, yo creo que es muy importante. Y claro, supongo que también esto lo hacéis y lo habláis, no lo sé, pero creo, como estamos con el tema del corporal, y pensáis con el tema de esos niños, yo creo que ya los padres, ayudarles a que puedan recuperar la presencia en su cuerpo, en la medida que se pueda, que se dejen. ¿No? Bueno, es una pregunta de las que sale, ¿no? Siguiendo el hilo de lo que dices, decía, mi hijo no se relaja ni se deja tocar por otras personas, ¿no? ¿Cómo podría trabajar con él? Yo creo que hemos contestado un poco, ¿no? Es primero trabajándote también tú, ¿no? Quizás, Malén, y también conocer tu cuerpo te ayuda a acceder a su cuerpo, ¿no? Y poderlo también como... Bueno, no sé, Malén, contesta tú. Estoy contestando yo, no sé por qué. Sí, yo lo que te he dicho, yo creo que si tú te trabajas, la comunicación cambia y la comunicación va mucho más allá de las palabras. Ya hay algo que cambia en ti, estás con otra energía y comunicas otra cosa y el otro a lo mejor es más fácil abrirse, no lo sé, pero sí que creo que cuando hay conflicto, pues tiene que poder trabajar de la persona que puede, si el otro no puede, ¿no? Exacto. Es ir abriendo caminos desde lo que uno puede hacer, ¿no? Y ahí facilitas muchísimo el trabajo porque la escucha que puedes tener de todo lo que está pasando o la atención que puedes tener es muy distinta. Y a veces es que al revés, ¿no? Queremos que todo se resuelve a través del lenguaje, o estamos acostumbrados a pensarlo así, ¿no? Y buscamos una solución y ahí nos quedamos mucho más en la mente, ¿no? Y en cambio, personas que no tienen estabilidad a veces, pues justamente, ¿no? Es poderles escuchar desde
otra actitud corporal también, ¿no, Malén? Más primitivo, porque digamos, es algo menos sofisticado que el lenguaje y que es algo que se entiende a través de otros sentidos, de la energía, se entiende por otro lado. Y claro, si nosotros tenemos mucho bloqueo, difícilmente podremos ver los de los demás también, ¿no? Sí, bueno, me parece que era en la primera charla que hicimos, en la segunda decíamos que el 80% de la comunicación no pasa por la parte consciente, ¿no? Sino que se queda en la parte, ¿os acordáis de la charla, creo que era la segunda que hicimos? Se queda toda en la parte menos consciente, ¿no? No se queda en el neocórtex. Sí. Hay una parte inconsciente que no sabemos, pero que las personas transmitimos y sin palabras, ¿no? Que el otro pues recibe. Y recibes tú, si tú estás diciendo te quiero mucho, pero está rígida y en el fondo no tal, pues recibe lo que te dice tu cuerpo, no dice lo que dicen tus palabras. Claro, sí, hablábamos de poner límites, ¿no? Y hablábamos de cómo si tu cuerpo está hablando, si tu lenguaje no verbal está, tú sabes que te tienes que quedar tranquila o poder poner los límites desde una serenidad la máxima posible, ¿no? Pero tu cuerpo está hablando de otra cosa, ¿no? Pues es muy difícil, porque lo que percibe el otro es justamente lo que no se dice, ¿no? Joan dice, ¿los músculos pueden almacenar recuerdos, Malén? Pues sí, claro, sí, eso seguro, sí. Es decir, los músculos tensos, normalmente, con los que almacenan memorias traumáticas, digamos, están tensos, ¿no? Y cuando sueltan, la memoria muchas veces aparece, o a veces no aparece la memoria de un hecho muy claro, pero la emoción puede aparecer, y los músculos guardan las memorias de esto es seguro. Dice, Diafrión me recuerda al análisis bioenergético. ¿Se han inspirado una terapia a la otra o no sé si... Sí, sí, estuve yo haciendo algunas formaciones de análisis psicoenergético. A mí me ha interesado mucho las teorías de Lowen y de Rae, que sí que pero digamos pero después todo lo que es la terapia para nosotros es muy diferente. No estamos muy de acuerdo con la terapia con catarsis y no, la terapia lo trabajamos diferente, pero sí que hay muchas cosas que a mí me inspiraron mucho en un momento, todo lo de los niveles energéticos, de los diferentes niveles, todo eso es que lo vemos en el cuerpo. Claro, depende también del terapeuta, ¿no? Pero quizás la bioenergética es un poquito más confrontativa y en cambio yo creo que el diafreo es muy respetuoso con lo que está sucediendo, ¿no? No sé. La gran diferencia, sí, de provocar la catarsis a estar a la escucha, ayudar a la escucha, ¿no? Es diferente, sí. Muy De diferente. todas formas, son lenguajes a los que uno va llegando y puede acceder, ¿no? Y la vida es sabia, te va trayendo lo que uno necesita, ¿no? Bueno, aquí hablan también, es recomendable para jóvenes adultos con ansiedad crónica, yo creo que esto también lo hemos contestado, ¿no? Sí. Y sí, la lista de profesionales ya os lo ha comentado, lo ha puesto también un link, podéis acceder. Ahí está la lista de profesionales, en este link que has puesto, Lourdes. No sé si... Sí, así lo ha puesto, sí. Vale, ya lo veo, sí. Bueno, no sé si tenéis más preguntas. Creo que, no sé si o tú, Malén, quieres comentar algo más que se haya podido quedar en el tintero. Bueno, hay mucha parte más técnica, pero no sé si tampoco... Es muy amplio, pero claro, en una charla así, pues, de 4 pinceladas, ¿no? No sé si quieres hablar un poco de
algunos casos o cómo percibes tú que hay un bloqueo en el cuerpo cuando estás trabajando o cuando estás con una persona? Tú ya percibes muchas cosas porque estás muy A lo acostumbrada. mejor contar un poco, quizás contando una historia. Ahora, por ejemplo, estaba yo últimamente escribiendo sobre un caso, por ejemplo, un paciente mío me ha dado permiso para que cuente su historia. Uh-huh. Por ejemplo, este hombre de pequeño tuvo un accidente cuando era muy pequeño, 5 años, una cosa así. Tuvo un accidente, un coche lo aplastó contra una pared muy, muy grave, ¿no? Tenía la cadera rota por varios sitios y costillas y estuvo ingresado mucho tiempo en el hospital. Tenía mucho dolor, pero digamos, él se hizo el valiente y no se quejaba porque todo el mundo lo alababa por lo valiente que era. Y claro, y él, como él tenía un hermano mayor que era una especie de portento en todo, y él era como el pequeño que tal. Entonces su valor fue el valiente que con todas las pruebas que le han hecho y de todas que se ha aguantado, ¿no? Se ha aguantado. Y entonces, pero, ¿qué tuvo que hacer para ser el valiente? Tuvo que acallar toda la sensibilidad de su lado izquierdo, porque si iba a sentir su labio izquierdo, pues sentía el dolor. Y bueno, pues se fue poniendo bien. Tuvo algunas historias también un poco traumáticas de su vida que añadieron sobre el tema, pero entonces de más mayor, pues cuando lo conocí, pues él venía porque tenía una escoliosis, claro, este lado izquierdo estaba tan tenso que estaba doblado hacia la izquierda, ¿no? Y y bueno, y también venía porque no estaba contento con su vida. Él decía que él quería aprender a defenderse, no se sabía defender. Entonces, claro, pero um, por otro lado que se enfadaba mucho, tenía crisis de rabia, iba de un extremo a otro, de no saberse defender a agredir un poco, ¿no? Entonces, esto también todo eso él quería un poco ver qué había con su cuerpo. Bueno, trabajamos bastante tiempo, porque claro, ese lado izquierdo que le dolía y que trabajaba la escoliosis y trabajamos la respiración que la tenía muy bloqueada y tal, hasta que pues bueno, un día pues yo le decía, pues intenta venir con tu energía a estar, cuando habíamos abierto mucho el lado izquierdo, que él entendía, que lo sentía muy bien y que se había abierto y tal, intenta venir con tu conciencia, con tu energía a estar, a habitar este lado. Y él decía, no quería, se empezaba a revolcar por el suelo, no sé qué me pasa, pero no puedo. Hasta que finalmente, pues yo decidió que algo pasaba, que bueno, vale, quiero ir. Bueno, cuando empezó a intentar ir, le costó, y con su respiración, y con la conciencia de estar en este lado izquierdo, lo que encontró, de repente dijo, empezó a decir, no me gusta nada, porque se encontró con su fragilidad. Ahí se encontró de repente súper frágil, eh, súper indefenso y no quería estar y se iba, ¿no? Pero pues fuimos explorando todo esto, lo que este hombre fue descubriendo que esta división que él tenía, que por un lado no se sabía defender y que por otro lado, tenía estos ataques de ira, era porque no había podido, su fragilidad y su vulnerabilidad estaba en este lado y no lo había podido aceptar. Entonces, su trabajo fue aceptar que él también era vulnerable, que él también era, y habitando este lado, yo pues con todo este lado izquierdo, ¿no? Bueno, resumiendo un proceso que llevó su tiempo.
Sí, sí. Ahora yo también me acabo de acordar de una sesión que, como lo digo yo, también puedo hablar en primera persona y elegir lo que cuento y lo que no. Me acuerdo de una sesión que hice con Lu, justamente, que, claro, venía de una autoexigencia muy grande y entonces esta autoexigencia no permitía como integrar o aceptar una vulnerabilidad, ¿no? Que había muy por debajo. Entonces, haciendo todo un trabajo de cuerpo, de diafragma, de respiración y tal, uh, también llegué a un lugar eh, que prácticamente es que no estábamos hablando, hacíamos solo con la respiración, pero llegué a un lugar como de un llanto de un bebé muy pequeñito que me salía y no era consciente, no pasaba por la palabra, ¿no? Pero poco a poco pude ir soltando este llanto y luego sí que me venían imágenes, como decías, Malén, ¿no? De, bueno, este llanto, esta vulnerabilidad que había quedado tan encapsulada, ¿no? Y luego sí que justo después me vino como una claridad muy grande de mis padres que hicieron todo lo mejor que pudieron, mis padres adoptivos, ¿no? Y que eran muy buenas personas, o sea, se me despertó un amor y una compasión enorme por el hecho era como una aceptación, ¿no? De lo que, de esas memorias que yo había trabajado también tanto de otra forma, ¿no? Pero ahora adquirían una forma de mucha aceptación y de mucho amor y compasión hacia ellos, cuando con mi madre había estado muy enfadada durante mucho tiempo porque toda la parte autoexigente se la colocaba, ¿no? A ella, que también me ha ayudado mucho a llegar donde estoy, ¿no? Pero sí, ¿no? También fue un trabajo que no parecía que no había nada como muy grave, ¿no? Pero en cambio sí que permitía liberar toda esta parte de vulnerabilidad que luego pude ir integrando. Todo lo que uno tiene que controlar y luchar para no vivir el duelo. Exacto. Está muy bien esto, Porque Malin, que dices. en ese momento tú llegas a este punto de vivir el duelo y ya no necesitabas luego ya tener que taparlo todo. Exacto, ¿no? Es poder descargar y vivir ese duelo, ¿no? De una forma también. Es que lo digo porque no hubo ninguna catarsis ni ninguna descarga, simplemente el cuerpo me llevó a ese lugar tan delicado, tan pequeñito, porque era así cuando sucedió también, ¿no? Y fue casi tan en silencio, pero tan bien acompañado con tanta presencia, ¿no? Que, bueno, también yo creo que tenía un trabajo hecho muy grande, ¿no? Que eso también ayudó, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Claro, sí. Que entras por un lugar o por otro y cuando el cuerpo está preparado te lo indica también, ¿no? Es que cuando las emociones también nos dan miedo sentirlas, ¿no? Entonces tú Exacto. retienes ese duelo, otro retiene su rabia porque no se puede permitir sentirla y tal. Y cuando puedes liberar esto, dices, "Ah, ya no necesitas estar con ese control, ¿no?" Sí. Luego el cuerpo tiene también lo que has dicho antes, unos patrones y la vida hace de las suyas y te va poniendo disparadores que te vuelven a Pero bueno, esa memoria también está ahí, la que has vivido y se ha reprocesado de otra forma. Y eso ya está también hecho, ¿no? Sí. Bueno, no sé si queréis comentar algo más, porque si no, lo dejamos aquí. Muy bien. Voy a ver el chat si hay alguna pregunta. Creo que no. Bueno, muchísimas gracias, Malén. Yo creo que ha sido una charla muy, también muy delicada, ¿no? Muy desde lo que vosotras estáis acostumbradas a trabajar. Lu, sé que estás por ahí y que le gusta estar en el anonimato, pero yo quiero ponerla en relieve porque justo las dos habéis hecho todo un camino que
que nos ha ayudado. A mí particularmente me ha ayudado un montón. O sea que muchas gracias. Gracias a ti. A vosotras. Y a todos os animo a que, bueno, que empecéis por vosotras y por vosotros, ya os lo digo siempre, no me canso porque a mí esto me ha hecho entender muchas cosas y me ha ayudado muchísimo, ¿no? En aceptar otras, ¿no? Y poder ir transitándolas de otra forma. Luego comentaros que os he comentado antes que os tenía una sorpresa. No sé si os acordáis en la charla que hicimos sobre las dificultades en poner límites, estaba Maxi, que es un psicoterapeuta que trabaja con adolescentes y se los lleva a la montaña, a alta montaña, a hacer travesías durante una semana o más días. Y ahí se hace todo un trabajo que es en un entorno completamente distinto del que está acostumbrado habitualmente, ¿no? Y también accede de otra forma a poder soltar muchas de los patrones, ¿no? Que se han ido poniendo muy rígidos, ¿no? Y muchas de las defensas que hemos ido creando. Entonces os va a llegar una propuesta para agosto, para los que tengáis hijos adolescentes, creo que es, ahora no me acuerdo, pero creo que es entre los 15 y los 20 y algo, ¿vale? Para que, bueno, como una propuesta para que podáis cogerlas si os apetece y que se vayan al monte a trabajar con Max y vosotros podéis estar también una semana nutriéndoos de la mejor forma que creáis. Bueno, también me he olvidado decir que es la última charla de este curso escolar, ¿vale? Vamos a empezar ya nuestras vacaciones porque tenemos también la experiencia que si hacemos alguna en junio, la gente ya está a estas horas, la gente que quiere irse a pasear y mover el cuerpo, con lo cual me parece estupendo. Así que tenéis en la web todas las charlas que queráis de las que hemos hecho y os invito a habitar vuestro cuerpo en la medida que podáis. Gracias a todos y a todas. Tenéis la encuesta que os ha mandado también Joan. Joan está en la web y la vas a mandar o ya no sé si la has enviado, ¿no? Ya la he mandado en un correo que ya está mandada. El enlace para ir a la página a hacer la encuesta, que es la misma página que habéis entrado ahora para conectaros con el Zoom y también es la misma página en la que podéis encontrar información. He puesto links a los 2 libros que se han citado en Google Libros, o sea que es totalmente legal. El que quiera luego profundizar más podrá comprar el libro y quien no, Google a veces, por gentileza del autor, pues ofrece un trozo según los autores autorizan, ¿no? Para leer sin comprar el libro. Y luego quien quiere lo compra. Pues estos materiales los podréis encontrar en la página. Ya está mandado el correo. Gracias a todos. Vale. Muchas gracias, Joan. Me ponen también, si Eva, ¿nos puedes pasar la lista de centros de Diafreo por WhatsApp? Sí, yo tengo la lista de difusión, supongo que sé. Bueno, pero también igual lo podemos pasar a todos los correos que tenemos, ¿no? Vale. Es esta que has apuntado aquí, ¿no, Lu? Es vale. Que yo no la veo. Vale, a ver, ¿le puedes volver a escribir, Lu? Que así toman nota. Porque yo tengo la lista mía de difusión, pero no estáis todas y todas, la mía particular, okay. Pero no estáis todos y todas. Sí, os he puesto el link de la página web. Luego escribir ahí y se os dirá en cada zona el listado de terapeutas. Es diafreo.es, o sea que es fácil. Diafreo.es. Vale, muy bien. ¿Vale? Entonces ahí podéis escribir y ya os indicarán. Esta es la oficial, hay algunas que no lo son. Vale, exacto. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Okay. Descansad mucho, cargar pilas, yo también lo haré y volveremos en
en septiembre, octubre, con más cositas. Ok, Adiós. muy bien. Adiós. Muchas gracias. Adiós, Adiós. 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 Adeu. Adiós. Adeu. Adeu. Adiós. Adiós. Gracias.